Buen día con todos. Seguimos en el tercer día de exposiciones, hoy 22 de agosto del 2025. El día de ayer hemos terminado de dar las propuestas a nivel macro, o sea, la estructura principal, ¿no? O la base, digamos, de la propuesta para una nueva constitución. Hoy en día vamos a empezar ya a desarrollar las propuestas específicas por sector. Y bueno, lo primero que hay que entender, que ya se ha explicado varias veces, es el tema de que para tener plenitud tenemos que ser reales. Y para ser reales, o sea, tenemos que tener salud física, salud mental, y tenemos que tener una infraestructura mínima, ¿no?, para poder desarrollarnos como seres humanos. Entonces, eso implica, ¿qué cosa? Uno de los pilares de la sociedad, que es el trabajo. Recuerden que, según lo propuesto, la vida es como un triángulo, una mesa de un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Uno de ellos era la familia, otro era la academia, la cultura, y otro era el trabajo. Para verlo más hermoso, está por acá, ¿no? Y hablábamos de propósito de vida, que es también lo que vamos a tratar al finalizar, que es la sección 3, ya se les explicó, pero estamos hablando de que un pilar importante de la sociedad es el trabajo. Por tanto, vamos a empezar, ¿no? Y como el trabajo es lo que te garantiza los ingresos, lo que te garantizan los recursos, para poder estar bien físicamente, para poder después poder tener espacio, tiempo y recursos para poder investigar y poder desarrollar tu mente, ¿no? Para poder compartir, ¿no? Tiempo libre, que es la cultura, ¿no? Y la familia, obviamente, ¿no? Por lo tanto, la prioridad de ahorita es desarrollar todo lo que es el trabajo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Es algo muy complejo, pero vamos a seguir una metodología en la cual vamos a primero describir los temas o las propuestas que deben ir en la Constitución, y después vamos a, en base al círculo vicioso de la pobreza, ¿no?, que lo vamos a mostrar acá, vamos a poder hacer dos segmentos y dos propuestas. Una que son responsabilidad del Estado y otra que son la responsabilidad del privado, para poder agruparlos en el sustento en 5 grupos, ¿no?, donde vamos a sustentar por qué tenemos igual o menor capital, igual o menor productividad, ingreso real, menor ahorro, y por lo tanto no hay inversión. Esa es más o menos la idea. Esto sustentado para la responsabilidad de lo que es del Estado y otra para la responsabilidad de lo que es de los privados, ¿no? Entonces, ese es más o menos el enfoque por donde vamos a avanzar. Van a ser varios minutos, quizás un par de horas o incluso hasta 4 horas de exposición, porque esto es lo neurálgico. De acá parte todo. Esto lo tenemos que tener claro. Por eso que hemos dicho desde un comienzo que la actividad empresarial, la generación de riqueza, es la base para poder iniciar después toda la cadena de temas positivos que necesita una sociedad, ¿no?, para tener una sociedad sana, ¿no? Entonces, empecemos. Economía, trabajo, propuestas. Vamos a hablar directamente de las propuestas, después les vamos a hacer el sustento respectivo. Primero, reconocer que somos pobres. Si eres pobre y quieres salir de la pobreza, tienes que esforzarte más. Eso significa trabajar más y estudiar más, o el equivalente, ¿no? O ambos. No hay vuelta que darle. Por tanto, tener tantos feriados es contraproducente. No te estoy diciendo que trabajes más de 48 horas de ley. Te estoy diciendo que trabajes lo que debe ser, considerando que muchas veces se tiene ya feriados consolidados, pero hay otros feriados que han sido creados últimamente y eso es contraproducente. Yo planteo que se deben anular básicamente 1, 2, 3, 4, 5 feriados.
tenemos que anular feriados, tenemos que trabajar más. Entonces, se plantea anular el 29 de junio, el 30 de agosto, el 8 de octubre, el 1 de noviembre, el 8 de diciembre, o en todo caso el 8 de diciembre cambiarlo por el 9 de diciembre, que sea el Día de la Anticorrupción y la Batalla de Ayacucho, si es que quieren todavía conservar algún feriado. Recuerden que cada 5 años, o cada 10 años, perdón, vamos a tener también que tomar los feriados de Semana Santa para poder tener un fin de semana o 4 o 5 días calendarios para poder hacer, ¿qué cosa? Los censos nacionales. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ningún gobierno o poder del Estado puede declarar feriados de fin de semana largo, dar licencias pagadas o no pagadas a un trabajador por su cumpleaños o cualquier celebración, incluidos los aniversarios, muerte de personas relevantes, etc. Solo se dará licencia con goce de haber para celebración en distritos y provincias por un día con cargo de devolución antes de los 30 días calendarios y para ciudades menores a 10.000 habitantes. Eso es para cuidar un poco la idiosincrasia o la cultura o las costumbres. No podemos aceptar... A ver, ¿qué es la cultura? Hay que tener claro eso. ¿Qué es la cultura? La cultura es cualquier actividad humana que garantice, ¿no?, la continuidad del ser humano de manera sana y sostenible. La continuidad del ser humano de manera sana y sostenible. Eso es cultura. Es decir, es cultura algo que está matando a un ser vivo y que luego por matar ese ser vivo, mañana más tarde rompes una cadena natural de un ecosistema y al final te quedas sin ecosistema. Eso no es cultura, por decir algo. Entonces, tú no puedes decir que es cultura si es que estás en un pueblo joven o en un pueblo en provincia que no tiene luz, no tiene agua, no tiene ninguna facilidad y sin embargo se dedican 8 o 10 días calendarios a estar emborrachándose, a estar divirtiéndose, a estar celebrando y todo se paraliza. Eso no es cultura, no puede ser cultura. Entonces yo creo que el término o tener claro lo que es bueno para una organización humana, deberíamos de aclararlo incluso a nivel de constitución. Entonces por esa razón se dice de que hay que corregir algunas malas prácticas que se tienen en provincia, diciendo que puedo tener una fiesta 10, 12, 15 días seguidos, 8 días seguidos, y eso es imprudente, no es correcto, ¿no? Por eso que se plantea este párrafo. Otro tema, todos los feriados son de igual valor, por tipo y por día. En caso se trabaje dicho día por necesidad, se paga doble. Hay feriados que por alguna razón se paga triple y eso no tiene sentido. O sea, se paga doble y punto, ¿no? A nivel empresarial no le hace, porque si uno quiere... que necesita trabajar un feriado es porque hay una necesidad específica, digamos, ¿no? Pero esto se va a ir perdiendo relevancia cuando apliquemos otras medidas para dar facilidades en el trabajo y de tal manera de que podamos tener personal calificado y obviamente no tengamos una carga más uniforme de trabajo las empresas, ¿no? Y eso se va a complementar con otras medidas que vamos a plantear. Las vacaciones son iguales para todos, privados y públicos. Las vacaciones no pueden diferenciarse, o sea, tanto el privado como el público, su trabajo es valioso. Por tanto, todos deberían de cumplir las mismas condiciones laborales o las leyes laborales. Entonces, yo no entiendo y no comparto por qué algunas carreras o actividades en el Estado solamente trabajan 30, 40 horas, 36 horas, 32 horas a la semana. Y encima se dan el lujo de trabajar 24 horas seguidas o 12 horas seguidas. O sea, eso no es correcto. Deben hacer sus 48 horas. De todas maneras deben hacer sus 48 horas. Recuerden que se ha planteado antes de que todo el mundo debe trabajar de acá a 2 años, una vez aprobada la Constitución, todo el mundo debe, o la mayoría de los trabajadores del Estado deben trabajar 100% para el Estado. Y a los 5 años deben ser todos.
Recuerden eso, sobre todo a los 2 primeros años los que trabajan en sector salud y en sector educación. Y después todo trabajador del Estado debe trabajar solamente para el Estado, o sea, un solo trabajo. No puedes tener 2 o 3 trabajos. Entonces, hoy en día los policías, el personal de salud, el personal de educación, por alguna razón, ¿no? Por temas, han conseguido, ¿no? Han conseguido sus padrinos, que son los privados, ¿para qué? Para que les acepten legalmente, por ley, que solamente trabajen, no sé pues, sistemas que les permitan trabajar al final 2 o 3 días a la semana. ¿Para qué? Para que el Estado, que pese a que ha preparado y ha instruido y ha invertido en ese personal se vaya a trabajar a empresas privadas. Llámese como vigilante, como seguridad específica, llámese como, ahora que han crecido un montón las clínicas, como doctor, como enfermero, como enfermera, como técnico. Terminan de trabajar en el Estado 2 o 3 días y ahí van y trabajan en una clínica privada. Y la clínica privada, sin saber leer ni escribir, sin preparar, sin formar gente, recibe gente ya formada, que practicó con pacientes y quizás hasta con negligencia, haciendo daño a mucha gente, pero ya aprendió y ahora sí se va a una clínica privada a seguir recibiendo ingresos. Y un profesor, lo mismo. Entonces, mañana más tarde esas personas llegan cansadas y ¿a quién crees que van a servir más? Al Estado, donde las evaluaciones y los controles son laxos, o porque tengo a mi amigo, mi comadre, mi primo, mi familia en el área de recursos humanos o en la jefatura y me permiten llegar tarde, o me permiten no trabajar, o me permiten dormir, o me permiten hacer cualquier cosa. O vas a tener mucho mayor compromiso y te vas a cuidar más para trabajar a una clínica privada, porque si no cumples lo mínimo que ellos necesitan desde el punto de vista de calidad y cantidad de trabajo, te van a votar. Entonces estamos mal, ¿no es cierto? E incluso la Biblia creo que lo menciona, tú solamente debes servir a un solo amo. Entonces no funciona así, pues, ¿no? Por esa razón, no es que deberíamos apuntar a que todo el mundo trabaje sus 48 horas. Las vacaciones son iguales para todos, privados y públicos, y los trabajos también, las 48 horas, obviamente, y hay un tema de vacaciones, ¿no? Las vacaciones se plantea rangos de edad para poder aplicar las vacaciones. Por ejemplo, desde los 18 hasta los 27 años cumplidos no hay vacaciones, no tienes derecho a vacaciones. Tienes que trabajar normal. Opcional que puedan solicitar una licencia sin goce de haber por 15 días, licencia sin goce de haber. O sea, tú pides y te tienen que dar tus 15 días, ahí no hay problema, pero sin pago. Se brinda vacaciones de 5 días por cada hijo en el caso tengas hijos. De 28 a 35 cumplidos, 15 días de vacaciones, tengas o no tengas hijos. De 36 a 60, 30 días de vacaciones. De 61 en adelante, 15 días de vacaciones. Se adicionan 5 días de vacaciones por cada hijo menor a 18 años hasta el tercer hijo. Sobre tiempo, según ley, o se canjea. ¿Por qué es esto? Porque si revisamos las necesidades y etapas de la vida, entendemos que la zona productiva del ser humano está entre el joven y el adulto y no tiene las mismas necesidades. Acá está la demostración del planteamiento. O sea, un joven, ¿qué necesita? Explorar, derecho a equivocarse, pero aceptando las consecuencias, inicios en el trabajo, innovación, Dios es ajeno. Necesita inicio en el trabajo, necesita pagar derecho de piso, necesita invertir muchas horas para poder luego ser maestro. O sea, el que no practica, el que no estudia, el que no insiste y repite y vuelve a hacer para generar el hábito, ¿se acuerdan cómo era, no? La operación, el objeto, la operación, el hábito, la experiencia, la escalerita del conocimiento, de la escalera de cómo se desarrolla el conocimiento. Entonces, tú necesitas practicar, necesitas estar repitiendo las actividades. Necesitas investigar, necesitas desarrollar la base, porque la universidad no te lo da todo. Necesitas desarrollar la base para que mañana más tarde logres ser un buen jefe, logres ser un buen gerente.
No puedes hacerlo, pues, trabajando solamente tus 48 horas semanales y cumpliendo estrictamente lo que te piden, porque el conocimiento es muy amplio y no te va a alcanzar la vida. Y mañana más tarde, cuando quieras tener tus 30 y tantos años, quieras tener tu familia, quieras tener tus hijos, quieras tener tus recursos, tus facilidades de infraestructura, tu conocimiento y tu experiencia no te va a dar. Porque no todos nacemos genios. Entenderán eso, ¿no es cierto? Hay muy pocos que nacemos genios y los demás. Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Por esa razón se dice de que el joven tiene que pagar derecho de piso, por lo tanto el joven tiene que practicar más. En cambio el adulto, ¿no? Dependiendo su edad, porque no siempre tiene las mismas necesidades, él ya comienza a tener familia, por lo tanto necesita tener más tiempo, necesita tener más espacio, ¿no? Para amar, para enseñar, para dar el ejemplo, para contemplar, para pensar. El adulto toma las decisiones importantes en el mundo, debería de, ¿no? La está tomando, pero ahorita la está cagando. Entonces hay que corregir eso. Por esa razón es de que se plantea, ¿no? De que las vacaciones deben de cambiar, ¿no? La cantidad de días en base a una necesidad real, ¿no? Y aquí es un gran problema que tiene el Perú, todo lo uniformizamos, le ponemos para todos por igual, y no todos necesitamos igual. La SUNAT también, oye, a todos le aplica el mismo impuesto, y eso no es correcto, y eso lo vamos a hablar después. Por ahí no se inquieten, hay tiempo para eso. Para todos trabajadores con 5 años de trabajo, ausencias con responsabilidad, o sea que tengan 5 años según determinado trabajo, hay ausencias con responsabilidad. Por 11 días al año, por 2 años seguidos, despido. Normalmente un trabajador que ya está contratado, sobre todo en el Estado, o que ya tiene más de 5 años en una empresa, se siente muy seguro, que no lo pueden despedir y puede faltar los días que quiera, y hay veces injustificadamente. Entonces, acá lo que te dice, oye, tú ya tienes, imagínate una persona que trabaje 5 años seguidos y que ya salga, por decir algo, sus 15 o sus 30 días de vacaciones al año. Actualmente, ¿cómo es? Salen sus 30 días de vacaciones al año. Encima le sacas la cuenta y ha venido como 8 veces en 2 o en 3 oportunidades, en una oportunidad 2 días, en otra oportunidad 3 días, ha venido con su descanso médico. Tiene 8 días más, aparte de los 30 días. Si a eso le sumas, oye, ojo, muchas veces miden sus tiempos que no coincidan, con los feriados. Entonces, cuando tú sumas su historial en detalle de ese trabajador, tiene más de 60 días de ausencias al año. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puedo yo producir con semejante peso, ¿no? O sea, cargando ese peso? No puedo. Yo como empresa, y el Estado también es una empresa en el fondo, al menos yo lo veo así, oye, si estás haciendo eso durante 2 años seguidos, por más de 11 días al año, días calendarios, te puedo despedir. Entonces, tiene que haber un límite. 25 días acumulados en un año, despido justificado, puedo despedirte, debería de despedirte. Hay mucha protección del trabajador y yo creo que hasta cierto punto es correcto, lo vamos a discutir, muchas cosas hay que corregir, pero lo que sí es necesario hacer, y esto les voy adelantando, es de que así como tú, trabajador, tienes todo el derecho del mundo, si es que no cumple las leyes, una empresa, vas y te quejas al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, yo como empleador, yo como empresa, tengo todo el derecho de ir a quejarme, debería tener todo el derecho de ir a quejarme al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y decirle, oye, acá está el sustento porque este trabajador ha faltado y ha cometido tal falta. Y si ha cometido esta falta, así como tú me sancionas económicamente, también sanciona económicamente a este señor. Y eso lo vamos a ver acá. Todo trabajador debe declarar para eso, para poder hacer lo que les acabo de decir, ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de Salud o empresa, el trabajador debe tener un correo personal. El Estado debe darle a todo ciudadano su correo personal, que podría ser perú.p, lo que tú quieras, ¿no? @Perú, que puede ser, digamos, tu DNI, mi DNI, por ejemplo, que sea 22 18 68 19, Elvis o SC, y @Perú.p. Y todo el mundo va a tener su correo. Por lo tanto, como un correo Yahoo, un correo Gmail, ¿por qué no lo puede hacer el Estado?
O sea, eso es sencillo hacerlo, es sencillo implementarlo. Así como se da un DNI, digamos, digital, similar. Formato con dirección y referencia y croquis, es decir, el trabajador debe de declarar su dirección con referencia y croquis. Y debe tener mínimo, debe tener 2 direcciones oleadas y sacramentadas. Una, la dirección donde vive, y otra, la dirección de sus padres, o 2 direcciones. El DNI debería aparecer 2 direcciones. ¿Saben lo que sucede hoy en día? Hay mucho irresponsable y se paran moviendo y paran mudándose de un sitio a otro sitio. Y encima tienen procesos judiciales y van y te declaran una dirección que no es. O sea, agarran por ahí, caminan y ponen cualquier dirección y esa dirección te la declaran. Yo incluso tengo procesos y he hecho denuncias o reclamos o he presentado escritos al Poder Judicial porque mi domicilio me llega con la dirección de mi domicilio exacta, me llega un juicio que está llevando un señor X que nadie lo conoce, nadie nunca lo ha visto, pero llega ahí. Y han llegado como 4, 5, 6, digamos, documentos judiciales. Cuando tú vas donde un trabajador, ¿no? Y eso sí nosotros tenemos implementado. El trabajador cuando ingresa, parte de su llenado de sus requisitos es que tiene que dar la dirección, su recibo de luz o agua. Normalmente a veces alquilan un cuarto o un pequeño espacio. Dan su referencia, su croquis, ¿no? Pero si eso está declarado en el ministerio, sería mucho más fácil. ¿Por qué? Porque estamos amarrando, es necesario eso, ¿para qué? Para luego amarrar eso con los descansos médicos y las visitas inopinadas de la gente de bienestar social, de salud, que debería ir para ver si ese trabajador realmente está en descanso médico según lo que ha traído sus documentos. Porque normalmente se están inventando los descansos médicos. Eso lo vamos a ver más adelante también. Debe de declarar al ingresar antecedentes de salud de enfermedad crónica. Muchas veces no declaran y eso es incorrecto. Deberían de declarar. Uno debería saber lo que está contratando. ¿Qué hago yo contratando a una persona que tiene gastritis, por ejemplo? Yo no soy responsable como empleador que el señor haya tenido malos hábitos o que le haya tocado vivir una mala experiencia de vida y que no se haya alimentado bien, y una vez que ingresa, después de una semana, viene con 20 días de descanso médico porque está con gastritis, y la ley no me estoy amarrado, no me permite. Oye, y si viene con presión alta, y si viene con una diabetes, no es mi responsabilidad como empleador. Y yo no voy a ponerme a tomar, me van a decir, no, es que hay que tomarle un examen de ingreso. Pero un examen de ingreso para que mapee todo, complicado. Y además es costoso, y eso lo vamos a explicar por qué es costoso y por qué no debería de darse. Antecedentes policiales y penales deben estar de libre disponibilidad y sobre todo, algunos puestos claves. O sea, no es viable, no es posible de que yo tenga que contratar a un tesorero o a alguien que va a manejar las cuentas del banco, que va a manejar la logística, y me digas de que no puedo tener sus antecedentes policiales y penales. Pero si va a manejar plata, papá, ¿cómo que no voy a tener? Tengo que tener esos datos. ¿Por qué? Porque va a manejar la plata de la empresa y quizás no, obviamente con sus controles internos y según los niveles, pero de todas maneras va a manejar recursos. A mí se me han caído procesos de evaluación de tesoreros cuando ya estaba empezando a trabajar, ya trabajaba 1 o 2 días y resulta que la señorita o el señor tenía un montón de deudas impagas o protestos porque no pagaba sus préstamos. Y eso genera un riesgo importante, ¿no? Entonces ese tema hay que revisarlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las inasistencias, que no son responsabilidad del trabajador. ¿Qué son inasistencias que no son responsabilidad del trabajador? Accidentes laborales, accidentes comunes, digamos, en la calle, quizás, ojalá no, pero no se puede, te muerde un perro, te atropella o chocas con algo, ¿no? O estás, digamos, jugando fulbito, etcétera, etcétera, ¿no? Vacaciones dadas por el empleador, feriados, emergencias decretadas por gobierno, quizás otra pandemia, ojalá no, tocando madera, ¿no? Pero ¿cuáles son inasistencias responsabilidad del trabajador?
Y eso lo debe detallar y ahí nos debe apoyar la gente del Ministerio de Salud, la gente de salud. Porque son enfermedades comunes, diabetes, otras declaradas por salud, sobrepeso, mala alimentación, gastritis, o sea, son enfermedades que ya están tipificadas, que normalmente el 80, el 90% de ese origen de esas enfermedades son por malos hábitos. Entonces uno no puede asumir responsabilidades por irresponsabilidades del otro. Eso hay que tenerlo claro. Por esa razón que hay que definir esto a nivel de constitución para que mañana más tarde las reglas de juego te permitan a ti, empleador, decirle, señor, yo no te voy a pagar. ¿Por qué? Porque te has ido vienes todos los lunes, que estás mal y que estás con tu carita ahí, ay, de gatito de Cher, me duele, por favor, señorita, señor, dame descanso médico, y se van un día de descanso médico, pero no, ya... Algunos son conscientes, no, ya licencia sin goce de haber, sí, pero ya te fregó el día. Ese señor era clave para que pueda producir una determinada tarea y con esa tarea poder terminar un trabajo y con ese trabajo poder facturar y tener un ingreso para una fecha. Ya te jodió, ya te hizo daño. Y los demás que estamos trabajando tenemos que soportar su ineficiencia, sus malos hábitos y tenemos que pagarle muchas veces, o simplemente si es licencia sin goce de haber, en buena hora, pero ya te hizo daño. Y tú, para compensar esa ausencia, ahora tienes que pagarle a 2 o 3 trabajadores, compañeros suyos, incomodarlo, decirle, oye, ya te quedas una hora más, pero hay que pagarle sobre tiempo, hay que pagarle 25% más, 35% más. Y hay veces ni siquiera está el trabajador que tiene el mismo rango salarial, porque este señor ganaba 65 soles diarios, ahora le tengo que pagar a uno que gana 80 soles para que pueda quedarse a hacer el trabajo del que ganaba 65 soles. ¿Y eso? Entonces, estas cositas son las que hay que tener en cuenta, ¿no? Las empresas que se encuentran segmentadas según la SUNAT no es real, no sirve. Ellos tienen un CIU, ¿no? Que es más o menos una forma de agrupar, que creo que es internacional, ¿no? Pero que lo internacional y sobre todo lo de la OCDE, eso no necesariamente aplica a nuestra realidad. Entonces, yo creo que este tema hay que corregirlo, ¿no? Y el impuesto a la renta debe ser según el valor agregado, según el margen de contribución. O sea, eso es clave. Acá todo el mundo está pagando 29.5%, pero yo, que soy metalmecánico y que tengo un valor agregado más o menos importante, compro algo y fabrico esto en 100. Pero es como si fabricaras esto, no sé, pues, para una marca, y porque yo fabrico para empresas dueñas de tecnologías, le llaman OEM, Original Equipment Manufacturer. O sea, son empresas, imagínate que es como, para que lo entiendan, ¿no? Es como si yo fabricara, hay marcas de autos, ¿no? Hay marcas Audi, BMW, no sé, pues, marcas más lujosas, Lamborghini, Ferrari, lo que tú quieras. Y también hay autos de marca Toyota, no Mazda, no sé, en fin, marcas entre comillas de menor jerarquía en cuanto a costo. Entonces yo les fabrico los repuestos para Mercedes, para Audi, para ese tipo de marcas, entre comillas, el equivalente, para el sector minero me refiero. Entonces estas marcas a las cuales nosotros servimos, yo le vendo este repuesto en 100, ellos agarran y por solamente ponerle su nombre, pero no solamente es ponerle su nombre, sino que ellos han diseñado esta pieza, ellos han definido qué materiales tiene esta pieza, cuáles son sus características técnicas, todo, y ellos por esto vendérselo a la mina le cobran, no sé, pues, dependiendo del caso, pero normalmente es un 100, un 150% más, es decir, yo se lo vendo en 100 y ellos lo venden en 250 a la mina. Y es un negocio y no pasa nada, o sea, es parte de, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Entendemos, pues, que esas empresas que podrían ser de este tipo, tienen un margen de contribución mayor al que yo tengo. Porque a mí me pagan 100 y yo por esto solamente puedo marginar o puedo tener una utilidad máxima de 8 o 10% sobre las ventas. En cambio, esos señores, al vender esto a 250, tienen una utilidad
mayor al 30% sobre las ventas. Es lo que sucede cuando tú tienes un polo. Acá fabricas un polo y lo vendes de una marca X solamente por ponerle la etiqueta, llegando a otro país, esto lo vendes en $10. Y después regresa acá y acá tienes que pagar $50 por este polo. Y ese margen es la marca, básicamente la marca, por eso le he tapado, le he borrado, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que sucede, tanto a nivel de productos de uso masivo, como por ejemplo un polo, acá podría estar, ¿qué te digo? Podría estar Adidas, podría estar Reebok, podría estar Nike, etcétera, etcétera, y otras marcas más como Rolex, qué sé yo. No sé si será un producto masivo, pero en realidad es en esta zona, ¿no? O sea que lo compra bastante gente. Aquí podrían estar marcas de menor jerarquía y aquí está la manufactura. Aquí abajo están los de Gamarra. ¿Se dan cuenta? Ellos no tienen por qué pagar 29%, pues porque ellos no tienen el margen que tienen estos y que tienen lo otro. Lo mismo sucede a nivel de la industria. Nosotros como manufactura, casi todas las empresas en el Perú, a excepción pues de algunas que han copiado tecnología y ya le han puesto su nombre y se han adaptado, no sé, pues el más conocido para ustedes quizás por su antigüedad sea Nova, que creo que es de San Román, que fabrica equipos para panadería, ¿no? Si ustedes revisan cualquier historia acá de esas empresas que fabrican equipos, o Resemín, que trabaja, creo, equipos de línea amarilla para minería subterránea, cualquiera de ellos vas a ver la historia de que ellos han agarrado una máquina extranjera, la han desarmado, le han hecho ingeniería inversa y han comenzado a desarrollar sus productos. Está bien, es una forma de hacer negocio, con tal que sea honesto y con tal que no vendas equipos para la minería ilegal, ¿no? Y no pagues coime, no saques tus equipos con droga, está bien, no hay problema. Pero ¿cuál es el punto? Que ellos tienen mayores márgenes de contribución. Los que fabricamos a maquila, los que fabricamos manufactura, ¿no? Y que no tenemos un know-how, ganamos, tenemos menos margen de contribución. Por ejemplo, una extractiva como una mina. ¿Por qué va a pagar? Más tarde vamos a ver la estructura de costos de una empresa de manufactura y siempre hablan en los periódicos, en los medios de comunicación, la mina ha perdido tantos millones. Oye, pero la mina no paga materia prima. Oye, las pesqueras no pagan materia prima. Y si pagan materia prima es una cantidad ínfima del costo operativo. En cambio, uno cuando es manufactura, si tú fabricas un pantalón jean o un polo, estoy seguro que este polo, si lo vendes en $10, por lo menos 8 o 9 dólares es el costo de producción, de los cuales por lo menos 5 o 3 dólares y medio en ese rango debería ser el valor de la tela, con su desperdicio y todo, porque tiene un desperdicio, la tela no la compras completa y la usas toda, tienes que botar una parte. Entonces, el costo de la materia prima es muy relevante en lo que es el tema de la manufactura. Y ya la mano de obra y todo lo demás. En cambio, en estos sectores es menor, porque incluso los extractivos casi no pagan por la materia prima. Y los que tienen I+D, ¿no? Tienen todavía muchísimo mayor valor agregado y tienen mucho más margen de contribución y ellos no están pagando el impuesto a la renta, no están pagando el impuesto a las utilidades que debería de darse. Por tanto, esto debería de ser reclasificado. Es una opinión, espero que es bastante, va a abrir bastante roncha esto y va a abrir bastante debate técnico, pero más o menos si analizamos las estructuras de costo de cada uno de estos procesos, deberíamos de replantear eso, por lo menos, no para el producto, pero sí por lo menos para el pago de ¿qué? Pago de impuestos. Pago de impuesto a la renta, pago de impuesto a la utilidad. ¿No? El CIU debe ser máximo 2 tipos, no deberían haber 3 tipos y que tengan correlación. No es posible de que tú puedas como empresa declarar que vas a fabricar productos metálicos y todo lo demás y por otro lado vas a producir productos forestales y otras cosas. O sea, no tiene nada que ver la parte forestal con la parte de fabricaciones metálicas. O sea, tiene que haber una congruencia, una correlación o elementos de construcción civil. Se complica la cosa. ¿Por qué? Porque de esa manera, si no te especialistas y eres un todista, a la larga la SUNAT no tiene cómo comparar entre empresas los ratios que debería comparar.
Y eso hace pues de que el control sea más deficiente y por lo tanto no se puede revisar el robo o la salida de dinero o el ingreso de dinero sucio o blanqueo de dinero o compras de facturas y una serie de corrupciones que hay. Entonces, estas cositas hay que revisarlas porque no está correcto y además no nos permite la especialización. Yo entiendo que por ahora, quizás los primeros años, eso va a ser mucho más complicado. ¿Por qué? Porque como eres esto sucede, es más o menos el equivalente a como cuando yo empecé la empresa, ¿no? Cuando yo empecé la empresa, yo hacía de vigilante, era el que limpiaba los baños, el que barría, el que hacía logística, el que hacía las compras, el que revisaba los planos, el que hacía el presupuesto, un poco más. Yo mismo me ponía a esmerilar, me ponía a soldar. O sea, hacía como 8 o 9 tareas. Y conforme vas creciendo, vas especializándote, ¿no es cierto? Ya el de logística lo ve una persona, contabilidad lo ve otra persona, ingeniería lo ven 1, 2, 3 personas y así, el presupuesto lo ve otra persona. Entonces vas desarrollándote. Entonces, un mercado tan pequeño como el peruano, que es el 0.25% del PBI, es obvio de que las empresas, para sobrevivir, tengan que hacer parte de obra civil, parte de obra mecánica, eléctrica y todas esas cosas para tratar de una u otra manera tener varias fuentes de ingreso. Hasta cierto punto se puede entender, pero eso no es sano. Y por eso que estas cosas deberían de corregirse, por lo menos dentro de los próximos 5 años tenemos que darnos un límite para poder eso reenfocarlo. Lo que sí es cierto es de que si tú estás acá y no tienes especialización, entonces no podrías estar ahora estar acá. Entonces acá sí se debe aplicar y es fácil de detectar. O sea, estas cosas del valor agregado, el margen de contribución y por lo tanto las utilidades sobre el impuesto a la renta sobre las utilidades, sí debería de ser independiente incluso del CIU. Porque va a ser bien difícil que una empresa que tenga una rentabilidad mayor al 30-35%, ¿no? Y vas a ver que acá van a estar, ¿qué cosa? Cuando te des cuenta, acá van a estar las concesiones, acá van a estar los oligopolios. Acá van a estar los que tienen una cadena de farmacia y ocupan el 80% del mercado. Acá van a estar los que, bueno, en este caso masivo, acá, ¿no? Pero más o menos están en este rango, ¿no? Van a estar, digamos, los que tienen los peajes, por ejemplo. Y vas a ver cómo va a caer esa gentita. Va a estar los colegios. Los colegios tienen una rentabilidad brutal y no pagan nada. Y eso lo vamos a ver después, tranquilos, pero va a ver después y ahí, ¿cómo se llama? Se nos está yendo miles de millones de dólares. Yo les aseguro algo, si hacemos estos cambios, nuestra presión tributaria no va a estar en el 14, 15%, va a estar cercano al 28, al 30%. O sea, hay un huevo de plata que estamos perdiendo. Y simplemente por no entender algunas cosas técnicas, ¿no? Y aplicar donde se tiene que aplicar. Por eso que le digo, los congresistas no están haciendo nada. Ellos trabajan para los privados. No generan valor, ¿no? Por eso la propuesta el día de ayer o las exposiciones anteriores de que ellos deberían estar en su ciudad haciendo fiscalización, que también es lo que les manda la ley. Sigamos, por favor. Las empresas que tengan las siguientes características, ya hemos dicho, ¿no? La empresa B y C, por ejemplo, que facture más de 10 millones al captar profesionales de empresas del sector A, ¿no? Tienen que pagar 2 UIT, 4 UIT, 8 UIT, ¿no? ¿A quién lo tienen que pagar? Al Ministerio de Trabajo o al Estado. En cada licitación, ¿no? Tienen que pagarle a empresas del sector A, o sea, nos tienen que pagar. En cada licitación mayor a 100K, o sea, $100,000, las empresas B y C deben indicar a todos sus proveedores qué empresas están participando y cuadro de Excel con criterios o matriz de valorización de puntaje. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si regresamos acá al anterior, ¿no? Estas empresas son las que están promoviendo la corrupción en el Perú. Estas empresas son las que están haciendo el desorden en el Perú. No la hay acá, y no es que porque no quieran, ¿ah? Porque al final todos estamos cortados con la misma tijera. ¿Qué es la misma tijera? Querer crecer, ¿no? Pero muchas veces a la mala, ¿no? Y no rendir cuentas.
¿no? ¿Por qué? Porque al final el ser humano no ha sabido lo que es el autocontrol. Y eso lo demuestra la historia, o sea, no somos capaces de poder autocontrolarnos. Ya les vuelvo a repetir, ¿ustedes creen, por ejemplo, que Milei dice, oye, no, el libre mercado y que todo el mundo haga y que la empresa solita se va a autorregular? Las huevas, eso no funciona. Tenemos que tener regulación a través del Estado. El ser humano no se puede autorregular, lo ha demostrado la historia. Y tenemos que autorregularnos en un sentido de, oye, de tener un sistema democrático. Por eso yo tengo mucha fe en el sistema democrático. ¿Por qué? Porque hay varios actores y no todos se van a desregular y no todos se van a desbocar al mismo tiempo, pues. Entonces, cuando hay corruptos en el Poder Judicial, entonces está la Fiscalía, ¿no? Y cuando hay un corrupto en el Poder Ejecutivo, entonces debería estar, estamos hablando de una sociedad sana, entonces debería estar alguien del mismo Poder Ejecutivo que lo denuncie, o debería estar de otro poder como el legislativo. Entonces, hay un equilibrio de poderes. Oye, si ustedes revisan la historia, hasta los monjes budistas, ¿no? Esos Dalai Lama y toda esa vaina, oye, hasta ahí has encontrado gente que ha abusado de niños, o sea, hay suficiente referencia en cualquier tipo de civilización o de cultura occidental, cultura hindú, cultura china, lo que tú quieras, musulmán, que vas a encontrar que la gente demuestra que no se puede autocontrolar, tiene que estar siempre auditado. Y tenemos que buscar estar auditados. ¿Para qué? Para que eso nos diga, por si acaso te estamos mirando. Y poder ya autorregularnos, porque sabemos que alguien nos está mirando, sabemos que hay una sanción, si no, olvídense. Entonces, bajo ese criterio es que se plantea este tema de acá. Y lo vamos a explicar con varias pruebas. Y vamos a demostrar cómo las empresas grandes, las empresas que tienen del nivel B y C, se llevan a tu trabajador. Y miren, pongan más o menos un ejercicio. Y eso lo vamos a describir más adelante. Si tú empiezas una empresa sin capital, todo es a puro pulmón. Y si empiezas una empresa encima, que tú vienes como la mayoría de los emprendedores peruanos, no tienes un padrino, no tienes un API, no tienes un tío o una tía que sea empresario, que sea dueño de una mina, por lo tanto tienes trabajo asegurado, entre comillas, así seas incompetente o medio incompetente. Entonces, cuando tú empiezas desde cero, tienes que a puro pulmón ganarte un espacio en el mercado. Si no tienes capital, ¿tú crees que vas a contratar a profesionales de unas buenas universidades o vas a tener que contratar a personales de unas universidades medianas o universidades estatales o privadas de bajo margen? A ver, para empezar, tu empresa es una empresa Perico de los Palotes, EIRL, y facturas 10.000 soles al año, el primer año. ¿Tú crees que va a venir una del Pacífico a trabajar contigo? Va a venir una de la Universidad de Lima, una de la Católica, una de la UNI, o uno de la UNI quizás. Difícil, pues tienes 2 trabajadores. ¿Quién va a venir a trabajar contigo primero? Bueno, de la César Vallejo, de la UTD, lo que vas pues allá y compras en canchita, un montón de profesionales. Pero hay profesionales buenos ahí, porque hay buenos y malos en todos lados. La probabilidad de que sean más malos es más alta, es obvio, no hay problema. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que tú los contratas y tú creces con ellos y ellos aprenden contigo y cometen un montón de errores y esos errores los asume la empresa. Tú le enseñas todo y al final, cuando ya están más o menos maltoncitos, vienen las empresas grandes, te piden una serie de requisitos, te piden los DNI o los currículos de tu gente clave y después van, se los jalan y se los llevan. ¿Ellos han formado a la gente? Ellos les han enseñado, ellos han asumido sus errores iniciales, las pérdidas que generan esos errores. Bueno, en la industria del deporte, oye, tú formas a la gente, a las bases, y después lo vendes, ¿no? Y tienes que pagar un derecho de formación al club que lo ha formado. Es lo justo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se plantea acá, ¿no? Que deben de reconocerle
la formación de ese profesional a las empresas del nivel A, ¿no? Porque si no, nosotros estamos, y es lo mismo, el mismo concepto que se va a plantear más tarde, cuando le hagamos juicio a los países de la OCDE, o yo estoy planteando que le hagamos juicio a los países de la OCDE como Perú, ¿no? ¿Por qué? Y porque se están llevando nuestros jóvenes y no nos están pagando nada por esa formación. O sea, acá le damos, a través de nuestros impuestos, le damos facilidades para que estudien, para que vayan a la universidad, y después ellos van y se lo llevan. ¿Y pagan algo? ¿A quién le pagan? No le pagan nada a nadie. Entonces todo nuestro esfuerzo como sociedad se lo están llevando. Y nuestro futuro, que son los jóvenes mejores calificados muchas veces, los más inteligentes, porque no se llevan tanto a los burritos, se llevan a los más inteligentes, sino agarremos a los de la César Vallejo y mandémoslo pues, y que se queden acá los de las otras universidades. No, pues así no funciona, pues. ¿Entienden? Entonces, este es un poco el tema, ¿no? Se recomienda a las empresas del sector A que notifiquen mediante el registro el retiro o renuncia del personal. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Trabajo haga respetar estas cosas. Todo trabajador usando su correo oficial se compromete a trabajar en una empresa por escrito y de incumplir, si el trabajador se retira antes de culminar su contrato, antes de los 90 días, la empresa denunciará ante el Ministerio de Trabajo para que se le apliquen las siguientes multas. Penalidad: una UIT menor de 27 años, sueldo menor a 0.8 UIT, 1.5, sueldo entre 0.8, o sea, un rango, ¿no? Tiene que haber una penalidad. Muchas veces tú contratas, y ¿qué es lo que pasa con la gente conchuda? El profesional que dice que es profesional, pero ya hemos dicho, ¿no? O sea, para ser un líder y para ser una persona de bien, tú no solamente debes saber sumar, restar y multiplicar. Eso al final lo sabe cualquiera. El tema es de que tengas compromiso, que seas ético, que cumplas tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú has hecho todo un proceso, contratas a un profesional, y me ha pasado hasta con personas de 45 años, ¿ah? Que ganan 4.000, 6.000, 7.000 soles. Ya, ok, listo, al tercer día, ¿y al tercer día qué pasa? Y es un senior. O sea, los 3, 4, 5 primeros días, eso lo sabe cualquier empresario, estás enseñándole a hacer las cosas, está adaptándose. Al quinto día, ya no me gusta, renuncio. ¿O por qué? Porque o no le gustó, que es poco probable. Lo más probable es de que estaba haciendo en paralelo otra postulación a otro trabajo, lo llamaron de otro trabajo donde le parece más atractivo, porque estaba más cerca, porque ganaba más, o porque le gusta más esa empresa, o cualquier otra razón, que es personal y se respeta, pero ya te hizo el daño. Y encima tú tienes que pagarle los 3 o los 4 días pagados. Y encima le has dado EPP, le has dado tapones de oídos, le has dado lentes. Porque lentes, tapones de oídos no lo puedo eso recuperar porque es personal. Entonces lo tengo que botar. Entonces pierdo un montón de plata. Y yo no he incumplido en nada del acuerdo. Entonces, ante esa situación, yo planteo de que esto debería de penalizarse. Entonces, oye, está bien, el dinero no va a venir para mí. De una empresa grande, sí, el dinero que venga para las empresas pequeñas. Pero de un trabajador, oye, el dinero que vaya al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, o sea, al Estado. El Estado va a poder tener con ese dinero recursos, ¿para qué? Para capacitar a los mismos trabajadores. Entonces, pero yo te denuncio, yo puedo denunciarte como empresario, como empleador, decirte, oye, tú trabajador estás actuando mal, acá está, asume. Y el Ministerio de Trabajo, ¿cómo se lo va a descontar? Porque el señor tiene que sí o sí trabajar en otra empresa. Por lo tanto, cuando comience a trabajar en otra empresa, le mocha su sueldo y no pasa nada. Entonces, eso debería de pasar, ¿no? Al ingresar, todo trabajador debe declarar antecedentes de enfermedad común, congénita o crónica. Eso creo que ya lo vimos, ¿no? Pero está acá el historial de descansos médicos por estos motivos. Para estos casos no gozará de descanso médico durante los 6 primeros meses de trabajo, sino licencia sin goce de haber. O sea, la empresa no tiene por qué pagar esos descansos médicos. Que yo te contrate y decía, ya tú eres diabético, no, ya tú tienes hipertenso, tienes gastritis, ok, listo. Y más o menos, ¿cuáles son tus descansos médicos? No, normalmente 2, 3, 5 días al mes, a veces me da mi crisis, ok. Si está conversado, no pasa nada. Lo haces. Pero ahí está tu licencia sin goce de haber, papá, y listo, normal. No vienes, ya ahí es mi decisión si yo te contrato, porque a lo mejor tus calificaciones y tus aportes son valiosos y mi costo-beneficio me da, pero debería de ser sabido por el empleador. Un empleador debería de saber si eso está... A ver, no es como un producto, un ser humano, o sea, yo no lo estoy comparando con eso, pero a lo que voy es de que
tú tienes que cumplir con unos indicadores, tienes que cumplir con una rentabilidad y tienes que respetar el trabajo de los otros trabajadores que sí asisten, que sí se cuidan, que sí tienen buenos hábitos, porque ellos son los que generan la riqueza. No la genera el dueño, los trabajadores generan la riqueza. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Todas las empresas privadas con más de 5 años de ejercicio y que facturen más de $3 millones pagan sus facturas máximo a 30 días calendario, después de entregada la guía del bien o recibida la conformidad del servicio. Ojo, 30 días calendarios. Yo te entrego el producto el día 20 del mes y ese mes tiene 30 días, al otro mes el día 20 me pagas. Si cae un domingo me pagarás el 21, nadie te va a decir nada. Si me pagas si cae un sábado, los vagos del banco creo que no trabajan los sábados, entonces ya me pagarán el 21. O el lunes siguiente, no hay problema. Si cae un feriado me pagarás al día siguiente, no hay problema, pero lo razonable. Pero son 30 días calendarios, papá. Oye, no puede ser lo que está pasando, y cuando hablemos de eso va a salir roncha porque la gente usa las leyes, las aplica a su entero beneficio y estrangulan a las empresas pequeñas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí es un tema que no hay que negociar. Ojo, ciudadano de a pie, no hay que negociar esto. Esto tiene que ser mandatorio, ¿no? Tiene que ser mandatorio. Regresa por favor. Se tolera un máximo de 4 días hábiles por tema de planificación de días de pago, ¿no? 4 días hábiles en el peor de los casos. De no cumplir podrá ser considerada falta grave y se aplica multa según la tarifa. La SUNAT tiene una serie de tarifas y en base a cantidad de trabajadores o facturación, entonces se puede aplicar la tarifa, ¿no? La empresa afectada debe comunicar a SUNTRA quienes deben seguir criterios, hacer auditorías para evaluar viabilidad de la empresa y evitar daños mayores. Esto es importante. El SUNTRA, ya lo hemos dicho, es una institución que va a estar a cargo del Defensor del Pueblo. Ahorita seguro vemos el cuadrito del Defensor del Pueblo, las empresas o los alcances que va a tener. ¿Por qué es importante esto? La SUNAT debe generar valor. La SUNAT debe generar no solamente ente fiscalizador, sino debe de dar una voz de alerta, debe ser una forma de ayudar preventivamente a la empresa para que la empresa no entre en problemas. Si una empresa bajo esta ley incumple repetidamente y con varios proveedores que no paga los 30 días, es porque está entrando en insolvencia. Entonces le debe caer una auditoría a la SUNAT. Entonces la SUNAT va a ver, oye, a ver qué pasó, ¿por qué no tiene flujo de caja? ¿Pero por qué has hecho esto, papá? ¿Por qué te has comprado una camioneta nueva y ahora no tiene flujo de caja? Tú, dueño, ¿por qué te has ido de viaje y por qué ha salido este gasto? O sea, hay muchas veces empresarios irresponsables. Ya les he dicho, cualquier pobre diablo es empresario en el Perú, cualquier pobre diablo es empresario en el Perú. Entonces, mucha gente ignorante que está asumiendo responsabilidades que no corresponden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta gente comienza a deber, y al final simplemente cierra, cambia de razón social, pone autotestaferro para volver a abrir otra empresa y toda una lista de proveedores y de personal que ha trabajado para esta empresa queda bloqueado. El mismo de salud queda bloqueado, el mismo Estado con el IGB queda bloqueado, y esa gente que tiene malos hábitos encima compra facturas y encima te pide a ti a la SUNAT el IGB porque a cargo de devolución. O sea, no jodan, pues. Entonces la SUNAT no está haciendo su trabajo. Con esta ley vamos a revertir esa situación. Y acá está, por ejemplo, el SUNTRA, ¿no? Superintendencia Nacional para el Trabajo, ¿no? Que es la que debería de revisar ese tema junto con la SUNAT, ¿no? Siguiendo, por favor. Toda empresa que facture más de 10 millones al año, los 3 principales directores, gerentes y todos los dueños accionistas deberían de, ojo, directores, gerentes y todos los dueños o accionistas, hacer declaración anual si tienen relación de amistad familiar con 2 personas que trabajan en el Estado. Eso creo que en parte ya está hecho, pero lo estoy poniendo por si acaso. Tienen obligación de tener código de ética y página web, así como canales para denuncias. Esto también es importante.
Porque para esos 10 millones de dólares al año es suficiente recursos para poder desarrollar un código de ética y una página web. Si el Estado encuentra actos de corrupción en el personal de estas empresas, las multas serán: el sueldo se asume mínimo una UIT o lo que sea mayor, y todo se descuenta a los accionistas. Ojo, esta es la clave: todo se descuenta a los accionistas. No obviamente, si hay la corrupción, el propio actor corrupto también tendrá su sanción civil o penal según el código, ¿no es cierto? Empresas con ventas mayores a 10 millones, 10 veces el sueldo del personal involucrado. Empresas con ventas hasta 100 millones, 30 veces. Empresas con ventas más de 100 millones, 60 veces. Las ratas trabajan juntas. Una gran minera, por ejemplo, en el centro del Perú, por ejemplo, cerca a Lima, por ejemplo, ¿quieren que diga nombre? Pero bueno, ya imagínense. Pero una gran minera que pide, su gerente, $500,000 de coima para poder darle un contrato de repuestos, un lote de repuestos X a un proveedor. Ese señor tiene un sueldo y tranquilamente un gerente de logística de una gran minera no creo que baje los, ¿cuánto? $400,000, $600,000 al año, porque un gerente de logística creo que debe estar más o menos unos 80,000 soles mensuales, ponle $25,000 o $20,000 mensuales, por 10, por 12, estás hablando de 240,000 más 18 sueldos de utilidad, ¿no? Es un monto relevante, ¿no? Ya, imagínate que pida $500,000 de coima. Ese señor va a pedir esa coima, ¿no? Y él tiene, para que funcione esa coima, si es que le pagaran la coima, él tiene que trabajar con por lo menos 5 o 6 actores. Y quizás la coima es para él y después tiene que pedir más coima para los demás actores. Entonces hay 4 o 6 personas mínimo, uno que gana $20,000, otro que gana el gerente de mantenimiento o el superintendente de mantenimiento, el otro señor, el asistente de logística, su segundo de logística, el controller, qué sé yo, hay como 5 personas mínimo que están en esa cochinada. Entonces tú sumas los sueldos de cada uno, acá 20,000, acá 10,000, acá 30, y al final sumas que ese lote de ratas son $60,000 mensuales. $60,000 mensuales, entonces señor, tú me tienes que pagar 60 veces porque una empresa minera grande no está facturando menos de $2,000 millones al año. Entonces me tienes que pagar 60 veces ese monto, ¿no? Porque acá eso es lo que te plantea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no te estoy diciendo de que tenemos que cerrar, que las empresas privadas tienen que pasar al Estado, no, esas son cojudeces. ¿Cómo va a pasar al Estado si el Estado es corrupto, es incompetente, es inmoral y está desordenado y está desorganizado y encima es gente ignorante, que la mayoría de gente ignorante que está trabajando ahí? No, ¿para qué? Que trabajen las empresas privadas como deben trabajar, pero que sean honestas. Y lo que te estoy diciendo es que si tú eres honesto, entonces no deberías de tener ningún problema en aceptar esta ley. ¿Quién te lo va, quién va a buscar esas pruebas? ¿Se acuerdan del IPCC? Y van a ver, y va a salir el listado en el diario El Peruano. Y es muy probable, ¿no? Porque, por ejemplo, se sanciona mínimo, según el delito, los corruptos podrán ser sancionados con mínimo 1 mes de prisión hasta pena de muerte en casos específicos de bienes masivos que causen daño a la salud. Por ejemplo, si hay corrupción en este tema de los sueros, por ejemplo, es masivo, ¿no es cierto? O si alguien vende leche y masivamente y hizo negligencia, o si alguien vende, no sé, pues, carne supuestamente de res para niños en Cualiguarma o lo que fuera, merece, ¿no? Esto va de la mano por ahí, ¿no? Pero yo creo que ninguna empresa
que dicen, porque tú revisas cualquier empresa grande minera en el Perú, cualquier empresa transnacional que no sea minera, cualquier empresa peruana de los grupos de poder de Brecht y todo, y ves tu código de ética de Interbank, del Intercor, de Grupo Romero, y ves su código de ética, pucha, y son ¿no? Son una maravilla. Entonces no tendrían ningún problema en aceptar esto. No van a tener ningún problema en aceptar esto. Teóricamente no deberían aceptarlo. No deberían tener problemas. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Y esto, ojo, va sobre las utilidades de los accionistas, no va sobre el gasto o medida de contingencia tributario que lo meten como mismo gasto a la empresa para el siguiente periodo. No, señor, tú terminas tu periodo, ya, utilidades, ¿cuánto? Listo, va acá. O si no, accionista, ¿tú qué activos tienes? Ya, de ahí, me cobro. Y al toque nomás. Entonces, esa es más o menos la propuesta, ¿no? Igual, ¿qué hacemos? Te damos un zarpazo. ¿Por qué? Porque igualito te vas a ir un mes preso. O sea, todos estos se van a ir un mes preso. Incluso te puedes ir con pena de muerte. Como le dije, dependiendo para productos masivos. Y sobre todo, una cosa es producto masivo y estoy pues como los cochinos de los pañales, ¿no? Oye, no, que hay, no se puede acuerdo de precios entre los productores de pañales. Sí, pero eso no hace quizás mucho daño, ¿no? O comprar pantalones jean, ¿no? O una zapatilla. Oye, pero ¿y qué pasa si es bebida gaseosa y esa agua mató pues a 15 personas? ¿Qué pasa si es conservas de atún, de carne, de pollo? ¿Qué pasa si es, no sé, pues, una medicina tan simple y tan básica como un suero? Debería, ¿no? O ahora último, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si por corrupto me contaminas todo el mar y simplemente no hiciste el mantenimiento y esto? O construiste un techo con una estructura que no era quizás un acero a 500 grados B, que es el acero estructural, y compraste por ahí quizás un tubo en la cachina a $1 el kilo, cuando debería ser $3.50 el kilo para ahorrarte plata, y de esa manera construiste un centro comercial, no sé, yo digo, ¿no? A lo mejor. Y compraste a un maestro por ahí que con la justa sabe soldar con blanca, como le llaman, ese punto azul, es decir, sellocor, en vez de usar supercito, usar tenacito, usar un soldador homologado que pueda soldar mínimo 3G o 4G. Eso es tu responsabilidad y tienes que asumirla. Entonces, más o menos va de la mano por este lado esta sanción, ¿no? Solo pueden contratar hasta el tercer nivel solo a contadores colegiados para los puestos de contabilidad y tesorería. Esto lo voy a explicar más adelante, pero por acá vamos a cerrar un poco el tema de las, ¿cómo se llama? De cómo rápidamente disminuir la corrupción en las empresas privadas, porque es muy sencillo, en serio, es muy sencillo. Es fácil cazar las ratas porque son incompetentes, eso hay que tenerlo claro. Deben asistir junto al gerente general, a la Defensoría del Pueblo o Notaría, el 30% del personal de contabilidad, recursos humanos, almacén, tesorería, para declarar si han detectado actos sospechosos. Y si es una empresa relacionada a manufactura, el área de control de calidad, porque los señores que trabajan en control de calidad son unos cochinazos. Yo trabajo en metalmecánico. Y los señores de control de calidad son, tranquilamente, el 30-40% son cochinos, son sucios. O simplemente siguen la orden del gerente y agachan la cabeza, y al proveedor cochino le aceptan sus cochinadas y al proveedor limpio le dan con palo o tratan de buscarle la sin razón. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los señores de control de calidad también deberían entrar acá. ¿Por qué? Una vez al año se deben aceptar precios de costos por comisión de transferencia de precios nacionales. Ese es otro tema, pero acá tratemos de este tema. Es decir, ustedes se acuerdan, por ejemplo, esta gente de Graña y Montero, ¿no? Cuando antes de que salgan denunciados por el tema de Odebrecht, ¿no? O el tema del Club de la Construcción y estas cosas, estos señores, ¿cómo salían constantemente a la radio, a los medios de comunicación, a la televisión? Participaban en eventos sociales, no sé, pues, en eventos donde habían políticos? Tú vas a ver a muchos empresarios que invierten mucho tiempo en marketing.
Y algo que tiene que quedar claro, y eso yo te lo voy a demostrar conforme pasan los videos. Oye, tú ten cuidado con una persona que para mucho tiempo, ¿no? Porque aparte de, entre comillas, es su trabajo, es ser la imagen de la empresa, pero eso ya te está diciendo que es un incompetente, ya te está diciendo que no sabe lo que debe de saber. Entonces, tú crees, mira, yo tengo una empresa que factura ¿cuánto? 14, 15 millones de soles, o sea, más o menos 3 millones, 3.800.000 dólares al año más IGB. ¿Tú crees que a mí me alcanza el tiempo para revisar todas las transacciones bancarias, para ver cómo mueve el dinero mi tesorero, mi contador? Le reviso, obviamente, ¿no? Pero ¿tú crees que al detalle? ¿Tú crees quién sabe? ¿Quién crees que sabe cómo se mueve el dinero? Si ingresa un producto, no sé, pues, un adelanto de 300 millones de soles del Estado, ¿cómo se distribuye ese dinero para las diversas cuentas o los diversos cuentas contables que hay? Lo sabe el tesorero, papá, lo sabe el contador. Y cuando son grandes las empresas, ahí pues son 8 contadores, el contador jefe, el subjefe, el asistente, etcétera, y hay como 3 tesoreros. Por eso que acá se dice esto, no menos del 30%. Obviamente es menor a mínimo, tiene que ser una persona, tiene que haber un almacenero que tiene que rendir cuentas y firmar una declaración jurada que van a hacer, por decir algo, 20 preguntas, por decir algo, no vas al notario y hay un formato. Y dice, señor almacenero, usted ha tenido conocimiento de que ha ingresado una cantidad diferente a las guías, usted tiene conocimiento que ha ingresado un producto sin una orden de compra, usted tiene conocimiento que ha salido un producto sin una orden de compra o una orden de venta. ¿Cuántas guías 001, cuántas guías 002 usted ha emitido? ¿Por qué usted está consciente, o al tesorero, ¿no? O al contador, señores, si usted está consciente de que ha comprado algún activo como un televisor de 80 pulgadas y que no está ese activo en la empresa? Porque el contador y el tesorero saben si han comprado un televisor para que el dueño tenga su televisor o su cine en su casa. Y el almacenero ni siquiera se entera de eso, porque debió entrar a su almacén, porque si tú compras algo para la empresa tiene que entrar acá y el almacenero tiene que firmar. Entonces cuando haces esto, cierra el círculo. Yo no entiendo por qué el equipo anticorrupción de los fiscales, oye, no, es que el dueño de Graña Montero, el dueño de JJ Camed, el dueño de todas las grandes, no, se está demorando y recién se ha animado a ser colaborador eficaz. No sean cojudos, son cojudos o se hacen. Si yo soy fiscal, yo agarro, ya, ven contador, ven tesorero, ven tapar, los agarro del huevo y comienzo a apretar. Ya, ¿dónde es? ¿Cómo es? ¿Dónde se movió el rata? El contador sabe, el tesorero sabe, no sean cojudos, ¿cómo es eso? O sea, no jodan. Entonces simplemente vas y lo mandas al contador. Y el contador, ¿cómo está un contador promedio en el Perú? Promedio, Y ahora están saliendo lo más avesado, que son lo de no sé, pues el Callao, la César Vallejo, la UTP, en fin, ya son más berracos. Pero pero el contador promedio estándar, hace 15, 10 años, gente tranquila, gente sosegada, gente que no entra en conflicto. Ya, mete a ese contador pues a preso. De arranque. No quieres hablar, lo cambias de pabellón. ¿A dónde lo mandas? Donde está el Cholo Comba o el Negro Taladro. Y vas a ver cómo van a hablar en un día. Cojudo, no van a hablar. No van a hablar. Al toque van a hablar y te van a decir dónde está, cómo está, cuándo cuentas, en qué banco, cómo sacaron la plata, cómo la disfrazaron, cómo la entregaron. Entonces, ¿por qué nos complicamos la vida? ¿Por qué tengo que esperar que el dueño hable? No sean cojudos, así no funciona. Entonces, con esta frase vas a ver cómo te desmantelas automáticamente gran parte de la corrupción en los privados. ¿Por qué? Porque le vas a pedir de recursos humanos y le vas a preguntar, usted que tiene el MOF, el Manual de Organización y Funciones, y sabe, porque ojo, una empresa
que vende más de 3 millones de dólares, una empresa que vende ya más de 5 millones, tiene que tener todo eso. Si no, ¿cómo llega a esos montos? Oye, tú, que sabes que tienes un manual de organización y funciones, y el manual de organización y funciones dice que para el asistente o el auxiliar de, no sé, pues, del área de logística, tiene que tener universidad completa, tiene que tener entre 22 y 26 años, y tiene que tener tales cursos, y tanta experiencia, para poder ganar 2.000 a 3.000 soles. Ojo que tienes que declarar una política salarial. Ojo. Entonces, ¿por qué la sobrina del corrupto, ¿no?, al cual esta empresa está sirviendo, ¿no? ¿Por qué la sobrina? O sea, acá está el cliente, acá está la empresa corrupta y luego son corruptos. Dentro de este cliente hay un corrupto. Entonces le dice, oye, ¿cómo yo te doy chamba? Ya, ok, listo. Entonces, ¿cómo te pago? No le va a pagar pues en coimas directas a su cuenta, ni a la cuenta de su familia. Puede pagarle, no, ya mi sobrina está estudiando en 5º de ciclo, tiene 20 años y que vaya a trabajar. Y su sobrina, ¿cómo está ganando 8.000 soles mensuales en planilla? Ya ponle 10.000 soles mensuales con recibo por honorario. ¿Quién sabe eso? Recursos humanos. Y si no lo sabe, ¿qué crees que le va a pasar cuando llegue la investigación de la IPCC? Oye, tú debiste saber, porque acá está tu declaración jurada en la notaría, presa. Y toda esta gente se va a ir preso dentro de este equipo. Y si gana 3.000 soles, no, su mínimo, el sueldo a asumir es una UIT o lo mayor que gane. Por ejemplo, el jefe si es una empresa grande, un jefe de recursos humanos seguro está ganando 6.000, 8.000 soles, y se considera los 8.000 soles. Si es el asistente de recursos humanos, está ganando 2.000 soles, se considera la UIT, 5.500 o lo que fuera. ¿Entienden? Entonces, así va a funcionar. Y vas a ver cómo va a caer. Oye, y el otro señor, ¿cómo se llama? ¿Por qué vendiste, digamos? O sea, hay como 20 formas más o menos conocidas, 18, 20 formas conocidas de cómo hacer coimas a nivel de privados. Y les estoy contando algunas nada más. Entonces, esta opción de poder declarar ante la notaría, sobre todo ante la notaría, es válida. Y todos los años vas y me declaras, no 20 preguntas que son fáciles de plantear. Usted ha tenido conocimiento de esto, usted ha hecho esto, usted ha hecho una transacción, usted ha hecho un movimiento, ha retirado 8.000 o más de 1.000 soles o más de 5.000 soles en una semana en efectivo. ¿Y para qué? O sea, ¿entienden? Entonces, de esa manera es como se va a desarmar estas cosas. Otro tema, una vez al año se debe aceptar precios de costos por comisión o transferencias de empresas transnacionales. Esto es algo que después les vamos a explicar. Lo arriba indicado aplica a todas las empresas de cualquier tamaño que trabajen con el Estado. Ojo, lo arriba indicado aplica a empresas de cualquier tamaño que trabajen con el Estado. Y ustedes me dirán, oye, no, pero una empresa pequeñita, ¿cómo va? No tiene un contador, no tiene esto. Sí, pero tiene que declarar un contador, pues ese contador tiene que ir a hacer su declaración ante la notaría. Y vas a ver cómo se limpia rápidamente las cosas. Sigamos avanzando. No debe existir subcontratación para el core business, promover sindicatos. Es importante que promuevan los sindicatos. Todas las empresas extractivas que ya han recuperado el 80% de su inversión deben en los próximos 5 años avanzar en la cadena de valor de su rubro. Si las venden sobrevaloradas para no cumplir, el Estado pagará el precio real al nuevo dueño y la podrá vender luego, aplicar para operaciones hasta 5 años atrás. La minería, producir mineral fundido al 95% de pureza, pesca, producir harina para pan, alimentos para tener carne y de esa manera poder cultivar cerdos o res o lo que fuera, ¿no? Agroindustria, conservas, preparados, mínimo 30% de su volumen. Estudio, malicia de sembrar muchas hectáreas de palta, se endeuda y gana terrenos baratos. A ver, esto para ir ordenándolo, por favor, les voy a empezar a explicar cómo es el tema. El tema es de que nosotros vendemos a nivel de minería, que es la principal actividad privada que tenemos, vendemos tierra, o sea, vendemos barro, ¿no? Un concentrado le llaman barro normalmente en términos coloquiales, ¿no es cierto? No tenemos un valor agregado, ¿no? El siguiente valor agregado, obviamente, cosa es refinería, ¿no? Habrá que preguntarle a los países de la OCDE por qué hicieron cerrar
lo que era la Oroya, Doerran. Yo estuve en FIMA trabajando entre los años 1996, 97 hasta el año 2000 más o menos cuando renuncié, y el tema era de que Doerran ya había invertido varios cientos de millones de dólares. La pregunta es, ¿cuántos millones de dólares, y esa es una investigación que debería hacer la universidad, hemos perdido por haber cerrado, por haber dejado que una empresa cierre Doerran? Si yo me pongo en el lugar de los países de la OCDE, digo, ¿cómo hago para que el boom minero que se va a destapar recuerden que Antamina empezó el año 2000, Antamina empezó por el año 2000, 2001. Cerro Verde ya empezaba también por esa, o sea, Tintaya, todas esas minas empezaban ya a florecer de manera importante. Ya empezó la gran minería, ya más o menos a partir con Antamina, Sauer, que ya estaba, ya teníamos una gran minería ya que empezó a agarrar cuerpo. Y una cosa es vender barro, y por esa razón se pide que la Defensoría del Pueblo, ¿no? Esto creo que estaba color negro, no sé, ahora se ha cambiado color rojo, pero por eso que la OEFA, ¿no?, debería estar a cargo de los embarques mineros, ¿no?, porque deberíamos de tener, digamos, a ver, es muy complicado saber exactamente qué productos derivados o secundarios, que son normalmente productos muy demandados o muy críticos para ciertas industrias, por lo tanto tiene un altísimo valor agregado, un altísimo valor dólares por tonelada, ¿no? Pueden estar saliendo en nuestras minas si no tenemos una fundición. Porque cuando tú fundes y comienzas es como el petróleo, ¿no? Tú tienes una torre gigante, no es el equivalente, obviamente, no me malentiendan, pero quiero dar las ideas. Cuando tú sacas la materia prima de la tierra, ¿no?, comienzas a inyectarlo en una torre gigante y según los niveles comienzas a sacar una serie de productos. Igual la fundición, tú metes el barro y comienzas a sacar una serie de productos conforme va avanzando el proceso. Y sacas el cobre refinado, sacas oro, sacas molibdeno, sacas 4, 5, 6 minerales más, sacas incluso hasta plata, en fin, sacas un montón de minerales. Y minerales muy valiosos. Esos minerales nosotros no estamos conscientes de que tan bien están siendo manejados. Cuando la Defensoría del Pueblo asuma esta responsabilidad y va a sacar su muestra pues de 10, 15 camiones de 25 toneladas cada uno del puerto de Chancay, por ejemplo, de Antamina, o del puerto por ahí de donde salga de Chinalco, no sé pues, de Las Bambas, todos los que venden barro, va a sacar sus muestras. ¿Y a dónde lo debemos llevar? Tenemos que llevarlo pues a Chile. En Chile hay creo como 6, 7 refinerías que nos den el servicio, y para ver si eso coincide con lo que declara la parte de los muestreadores de estas empresas, que dicen que es barro y que no hay nada. ¿Y qué pasa si en la fundición sí sale que hay algo? ¿Y cuánto estamos perdiendo de plata? Aparte de eso, las fundiciones de por sí generan un montón de trabajo de repuestos. ¿Por qué? Porque no solamente es un trabajo abrasivo para poder conseguir el producto final, sino también a altas temperaturas. Yo, por ejemplo, comparo, ¿no?, el nivel de frecuencia de un repuesto para una mina versus un repuesto para una siderúrgica, porque atendemos a las dos siderúrgicas más importantes del país, y vemos pues que la siderúrgica tiene mucho mayor rotación. ¿Por qué? Porque no solamente es abrasivo, sino que a altas temperaturas esa abrasión se crece exponencialmente. Por lo tanto, el material o los repuestos tienen mayor rotación, por lo tanto hay más dinamismo de manufactura al interno. Y solamente tenemos ¿cuántas refinerías? 2. Tenemos Sauer y tenemos, creo, acá refinería Cajamarquilla. Después, o sea, no es posible que hayamos perdido Doerran, no es posible que hayamos perdido la Oroya, y me parece que ha sido más un juego estratégico, porque viene alguien de afuera de la ODE y dice, oye, cierra esa mina, o hazte loco, o no cumple las normas, haz lo que tengas que hacer. La cosa es que eso se cierra, al final ahí les hacemos los cholitos. Lo concreto es de que todo el mineral ahorita está saliendo como barro.
y ya tiene ¿cuántos años? 25 años saliendo como barro. Y Antamina ha hecho su ampliación. Y Chinalco ha hecho su ampliación de su ampliación, si no me equivoco. ¿Que ahora no me van a dar trabajo? No lo sé, no, pero es la verdad. Entonces, lo concreto es, o sea, son hechos reales, ¿no? Quizás la interpretación que le esté dando no, pero hagamos pruebas, pues. A mí no me convence de que estén sacando lo que están sacando o lo que dicen que están sacando. O sea, para mí llevar una fundición y ahí saldrán pues todos los materiales. ¿Y qué pasa si sale material X, Y, Z y por ese material que vale un montón, tú te estás llevando 5 toneladas diarias y deberías pagarme, no sé, pues esas 5 toneladas? Aparte del cobre, tú todo lo estás sacando como cobre, o la gran mayoría. Y el molibdeno, que creo que es lo que separan, pero ¿y los otros materiales? Porque yo he tenido la suerte, cuando trabajaba en FIMA, de conversar con ex-Centromín, que ellos trabajaban en la refinería de Loroya, trabajaban en la refinería de Loroya, y nos decían, oye, no, ahí salen un montón de materiales. No, el indio, no sé, pues materiales ya muy específicos, y salían un montón de materiales. Materiales carísimos, materiales que eran muy apreciados en la industria. Eso hoy en día ya no se conoce mucho. Entonces yo creo que por ahí debería de darse, ¿no? Yo creo que deberíamos de negociar esta opción, ¿no? Oye, si tú ya, por ejemplo, Antamina invirtió $2.000 millones. Yo calculé que más o menos ya hace más de 12, 15 años ya había sacado al revés y al derecho toda su inversión. Entonces, ¿por qué no pasar al siguiente nivel? ¿Qué le falta? Seguir agarrándonos de cholitos, me parece que no es, ¿no? Entonces, va por ahí un poquito la idea, ¿no? Después estamos el tema, por ejemplo, a nivel de agroindustria, ¿no? Ahora último, han estado sembrando un montón de palta muchos microagricultores, ¿no? Que tienen 2, 3 hectáreas, 1 hectárea. Han sembrado un montón de palta. Y había una organización de manejo de palta que ha estado promoviendo eso. A la larga, muchos agricultores se han endeudado incluso con los bancos para poder sembrar las paltas y necesitaban por lo menos 8 o 10 años para recuperar la inversión, supuestamente con el precio con el cual iniciaron a sembrar sus paltas. Y al tercer, cuarto año se cayó el precio, porque ahora último se ha caído el precio. Y entonces toda esa gente se queda en el aire y nadie dice nada al respecto. ¿A quién les conviene? A los que luego compran esas tierras. ¿A quién? Al banco, porque el banco es parte de los que compran las tierras. Al final agarran de cholitos a la gente. ¿Por qué? Porque no hay un Estado que los defienda, que los oriente, que los guíe, ¿no? Y la misma gente que es ignorante se lanza, ¿no? Porque todo el mundo se lanza por la ambición, ¿no? O por lo que ven los ojos, por lo que vio el vecino, pero el vecino empezó 5 años atrás, entonces ya fuiste. Entonces hay problemas ahí, ¿no? Es obvio que la pesca pues es una industria que no desarrolla, ¿no? Desde la época de Banchero seguimos vendiendo harina, ¿no? ¿Y por qué vendemos harina? ¿Cuántos grupos pesqueros? Y eso la academia, la universidad debería de investigarlo para exponerlo en la hora que tenemos de medios de comunicación, ¿se acuerdan? ¿No? Lo que proponíamos ayer. ¿Cuántos grupos han sido investigados por ventas de droga? O sea, ¿ustedes han visto cómo se vende la harina? O sea, en costales tiene cientos, miles de costales. Ponte a buscar la droga ahí, pues papá, no vas a encontrarla. No estoy diciendo que los grupos actuales están vendiendo drogas, pero la realidad es que sí, por ahí ha sido pues una parte. Tú revisas y vas a ver que hay muchos grupos que han estado relacionados con la droga. Pero más que eso, la droga es por qué estamos vendiendo harina. Si los que compran la harina, que son China y otros países, ellos la usan para después preparar alimentos balanceados y después producir carne, que son los cerdos que les gusta comer. Entonces, y nosotros tenemos la costa prácticamente disponible. Tenemos mucho terreno muerto ahí, hemos recuperado una gran parte a través de los sistemas de irrigación o los proyectos de irrigación en agroindustria, pero todavía tenemos un montón de terreno.
¿Por qué no podemos poner avícolas? ¿Por qué no podemos poner granjas de cerdo y venderles la carne ya procesada? ¿Por qué seguimos vendiendo harina? No tiene sentido. Yo estudiaba el año 2007, 2008 una maestría y hice una investigación interna y veía de que iba a cualquier supermercado y no encontraba una lata de atún que sea producida en el Perú. No encontraba, en serio. Yo he ido y no he encontrado en 2007, 2008, yo me acuerdo clarito. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo un mar tan abundante, teniendo una minería tan abundante, todavía no podamos avanzar al siguiente nivel? Y siempre decimos lo mismo. No, que hay que vender. Siempre le escucha a todos los políticos. No, pero no dan soluciones concretas. Yo les estoy dando soluciones concretas. Porque esta es una partecita. Lo que lo sustenta para poder pasar a esto es lo que ya les he dicho el día de ayer o las exposiciones anteriores. Cómo estructurar la Constitución. Cómo hacer competencia al Estado. Cómo hacer que las empresas auditoras realmente auditen y estos señores realmente produzcan lo que tienen que producir y no estén dejando de pagar lo que deben de pagar, lo que ya está la ley. Yo no te estoy pidiendo que cambies la ley por ahora. Estoy diciendo hay que evaluarlo, pero por lo menos si hacemos los elementos de control, va a cambiar rápidamente tu chip, va a cambiar rápidamente las oportunidades de trabajo para el Perú. Entonces, ese es un poquito el planteamiento. Otro tema. Con respecto a sus trabajadores, el monto máximo a pasar por concepto de fuera de planilla, movilidad, capacitación, tarjeta de alimentos, viáticos, comisiones será de 2 UIT al mes, incluso para trabajadores extranjeros. Esto es clave. ¿Para qué? Para que aumente el ingreso. ¿Por qué? Aumente el ingreso por salud al Estado, ¿no? La utilidad máxima por trabajador, 10% por 10% de utilidades de ley será de 4 UIT. Esto es clave, esto es importantísimo. Esto no debemos de negociar que sea otro monto. Mire, aquí lo concreto es lo siguiente. Volvamos, por ejemplo, a la ecuación de la sonrisa, ¿no? Acá. ¿Cuánto de utilidades creen ustedes que están acá? Acá, si analizan en términos, ¿cuánto del PEA está acá? ¿Cuánto del PEA? Estoy casi seguro que acá está más del 85% de la PEA. Acá. Acá tendrá pues otro 6, 8%, quizás, y acá un 5%. 100% de la PEA. Estamos hablando de empresas netamente formales. Netamente formales. Oye, yo nunca, lo más cerca que he podido darle de utilidad a mi trabajador ha sido cerca de 1.7 sueldos. En el año 2012, que estaba boom, era un boom de la minería, ¿no? Pero una mina da 18 sueldos. ¿Pero a quiénes da? Porque la mayoría subcontrata en las minas. Yo, por ejemplo, les cuento, ¿no? En la universidad, de mi promoción de Ingeniería Mecánica Eléctrica, había un pata que le llamaban Carosi, ¿no? Que era ABC, alto, baboso y cojudo. Cheque, ¿cuántas neuronas le funcionarían a ese pata? Pues, o sea, burro, pues. Pero como la universidad aprobaba cualquiera, coimeando, porque eras amigo, porque eras buena onda, lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este tigre de una u otra manera ha tenido habilidades blandas, seguro, o por lo que tenía quizás alguna otra razón. La cosa es que entró a trabajar para una empresa de líneas amarillas, una empresa transnacional, que creo que es japonesa, que vende esos ticos, esos camiones grandes de las minas, ¿no? Esas palas gigantes, etc. El señor hoy en día, digamos, es acérrimo, defiende el modelo tal cual está. Y también me he encontrado con otros amigos que están trabajando en minas y que también tienen su utilidad, también defienden el modelo así como está, no lo quieren tocar. Oye, pero yo con ese pata íbamos al comedor universitario, llevábamos nuestro tupper, hacíamos nuestra cola, pagábamos nuestro sol 50 por una comida. Y ahora ya no, ya tiene su departamento, tiene su casa, tiene sus inversiones en otro país. Su hija no, mi hija ya está preparándose para estudiar en el extranjero. O sea, ya se olvidó. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les he dicho acá? Por acá está, somos egoístas, creo. A ver, ¿dónde está por acá? Bueno, lo bueno y lo malo, las pasiones, reconocimiento, egoístas y comodines. Eso somos, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gente que está acá?
y que tiene 18 sueldos de utilidad, tiene 12 sueldos de utilidad, ellos vienen porque algunos tienen habilidades realmente de conocimientos técnicos porque se han esforzado y todo, y pasan a la otra etapa. Oye, ellos se olvidan de todo su pasado, no quieren ya saber, ya muda a su familia, muda a su gente, no, ya a ti no te acuerdo, no te vi, no, yo no soy marrón, sino que así me quemé, o sea, ya no. Entonces, esa gente es la que mueve con muchísimo más pasión el que este modelo se mantenga. Hay el tema del gráfico de los luchadores, ¿no? Los secretos sociales, no sé si lo podemos ir presentando, por favor, pero no es sano este tema. Cuando le quitemos las utilidades, porque lo real es de que, oye, el promedio del peruano no tiene ni siquiera 2 sueldos de utilidad. Cuando le pongamos un límite de 4 o 5 sueldos, ellos ¿cómo van a hacer? Van a presionar a estas empresas para que les aumenten el sueldo. Si les aumentan el sueldo, entonces ¿qué va a pasar? Va a aumentar el impuesto a la renta y va a aumentar el pago de salud, y eso es bueno para el sistema. Entonces yo creo que, y son una pequeña minoría. ¿Cuánto será? Pues 30.000 personas, 20.000 personas, 40.000 personas, no pasan de eso. Entonces yo creo que vale la pena aplicar esa ley. No merece, creo, una persona que, si bien es cierto por sus méritos, válidos o no, haya llegado a ganar tal dinero, oye, después se olvide, ¿no? De sus orígenes y prácticamente diga, no, esto está perfecto, ¿no? Eso no es así, pues, señor, ¿no? ¿Y estos qué son? Los egoístas, superidiotas, conveniencia, arrastrados, lado oscuro, ¿no? Lo que le decía, por ejemplo, el día de ayer a uno que está vivo, creo, del Grupo Gloria, ¿no es cierto? Uno de los Rodríguez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque viene de abajo, pues, y sin embargo se pasa al otro lado, ¿no? Se pasa al lado oscuro, ¿no? Entonces, acá está esta gente, ¿no? Y yo creo que deberíamos de enfrentarlos a través de esta ley, ¿no? Por eso que el planteamiento de esta ley, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Ya hemos sacado roncha o no? ¿Qué opinan? A ver, entonces, con esto de acá nos vamos a bajar a bastante gente, ¿no? Y eso es bueno, me parece, ¿no? Para el sistema. El SSTR, salud, pensión, ¿no? Con sueldo real para todos los rubros de transformación operarios. El SSTR salud contratado por salud. O sea, el SSTR no debería ser un negocio particular, debe ser de salud, y eso lo vamos a complementar cuando hablemos de salud, hablemos del sistema de salud, que es fácil de recuperar, ¿no? Todo trabajador sindicalizado pagará el 2% de su sueldo a la directiva del sindicato, que deberá rendir cuentas para pagar el sueldo de la directiva con contratar especialistas. O sea, acá no es que salga el dinero para el sindicato o los que pertenecen al sindicato de licencias pagadas por la empresa. No, señor, sale del mismo sueldo de los sindicalizados. Esa es la propuesta. El sindicato con un máximo de 2 representantes puede participar como veedor en la reunión del directorio o de gerentes, donde tendrá 10 minutos para plantear oportunidades de mejora. Asimismo, podrá participar en todos los temas de carácter operativo del directorio, porque el directorio no solamente se ve temas, oye, la parte de planeamiento estratégico, que las finanzas, que las inversiones, sino también la parte operativa. Por lo tanto, el sindicato debería participar, deben de escuchar a sus trabajadores. Ellos saben cómo rentabilizar la empresa. Entonces, si los hacen parte de, eso lo van a aprender un poco cuando veamos el tema de empresa, ¿ya? Un poquito tranquilos, empresarios, no se preocupen, les voy a mostrar más o menos algunos caminos que quizás les puedan interesar. Toda empresa que genere daños por negligencia al medio ambiente sin tener o aplicar una medida de contingencia razonablemente correcta, se considera un delito de lesa humanidad. Sus principales directivos y gerentes podrán ser sentenciados con pena de muerte sin perjuicio de los daños económicos. Hablábamos el día de ayer las exposiciones anteriores de estas ratas de Repsol, ¿no? Cómo hicieron lo que hicieron, se limpiaron el culo con nosotros y nadie les dijo absolutamente nada. No pasó nada. ¿Hasta cuándo no nos vamos a aprender a respetar?
y todos los benditos chefs que aman la gastronomía, que el mar peruano, que es muy rico, que su gente, que todo, también se metieron la lengua al culo y no dijeron absolutamente nada. Bueno, digo todos, puedo decir casi todos, quizás por ahí algunos salgan, no, acá está mi TikTok, acá está mi video, acá está mi carta de reclamo, que yo sí hice lo que tenía que hacer. Pero al final todo el mundo quita cuerpo. Por defecto, ningún accionista, directivo, gerente, mando medio podrá salir del país desde las 00 horas hasta las 60 días de calendario del suceso del evento. Ojo, esto es clave. Prohibición por constitución, salida del país. Te quedas acá y vas a rendir cuentas, desgraciado. No, que soy español. ¿Y a mí qué? No pasa nada, te quedas, viejo, ahí dice la Constitución. Entonces, más o menos va por ahí. Toda empresa que tiene contrato de concesión con el Estado debe plantear el contrato de renovación un año antes de su vencimiento. Ojo, que tiene contrato de concesión, significa que ya va a vencer la concesión, es porque ya sacó mínimo su utilidad y su inversión, porque uno firma un contrato de concesión por 20, 30 años y en ese plazo su flujo de caja, y normalmente se cumple con exceso, hace de que ya no tenga nada que reclamar. Estoy hablando de las renovaciones. El contrato vigente y el nuevo contrato deben publicarse en el peruano para revisión por la sociedad y parte integral. En ningún caso la renovación será por más de 5 años. Ojo. Todo contrato en estado de emergencia por pandemia, desastre natural, debe tener el visto bueno de la Defensoría del Pueblo y debe ser de conocimiento público mediante el diario El Peruano en la fecha oportuna. Cuando digo fecha oportuna, puede ser que quizás no sea prudente en el mismo día, la semana, al mes, pero sí al año, pues sí a los 8 meses, sí a los 6 meses, ¿no? Por eso la Defensoría del Pueblo también va a estar ahí, pero tiene que publicarse, lo cual no debe ser mayor al año después de firmado el contrato. Sigamos. Bueno, hasta ahí más o menos está el tema de las propuestas relacionadas a trabajo, de las propuestas relacionadas al tema de ingresos, ¿no? De generar valor a través de la empresa. Ahora vamos a sustentar punto por punto, con pruebas, con hechos, ¿no? Con mi experiencia personal. Y una vez finalizado eso, pero siempre atendiendo, ¿qué cosa? El círculo vicioso de la pobreza. Capital, producción, ingreso, ahorro, inversión. Siempre atendiendo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vamos a poder, la intención es demostrar de que con este tema es que nos tienen subyugados y que no vamos a poder salir como país pobre que somos, y siempre los de la OCDE, ¿no? Específicamente Estados Unidos, Inglaterra y ahora China, ¿no? Están que nos depredan de manera salvaje. La Unión Europea también, obviamente, ¿no? Pero de menor escala, creo. Entonces yo creo de que esto de acá es el tema que tenemos que romper.